Cuando vean este episodio número 15 de Sinvergüenza. Sean bienvenidos a un día más hablando de todo un poco aquí a través de Origen, Periodismo con Raíz. Agradecemos a nuestros auspiciantes como siempre, Epicentro Informativo y Acrochetividad by Salomé Flores por hacer esto posible. Quiero saludar a la producción de igual manera. Diga hola, Ani. Hola, buenas noches. Más duro, más duro. El día de hoy tenemos un tema muy importante en la conmemoración de este mes de noviembre y tenemos, como no, una invitada de igual manera que la conoce de cabo a rabo, de arriba abajo, del centro para adentro. A la Vale Medina, una activista feminista de nuestra de nuestro cantón Ambato, nuestra provincia de Tungurahua, que queda en Ecuador, a quienes nos ven en otras partes también de el mundo, que sepan en dónde queda ubicado. Estamos en vivo a través de TikTok y de igual manera en Facebook, así que déjenos sus preguntas, sus inquietudes, interactúen con nosotros para conocer un poco más de qué se trata el 25N, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha muy importante para quienes han luchado por muchos años defendiendo los derechos de todas las mujeres en todo el mundo, creo yo, porque esto es algo que nos rodea y nos transita a todos. Así que sin más, voy a saludar a mi invitada del día de hoy, mi Vale querida. Bienvenida a Sinvergüenzas. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muy feliz de estar aquí, creo, porque igual sí he visto el podcast. Digo, ¿cuándo será que la Vivi me invita a ser parte de su podcast? Muy, muy feliz de estar aquí. Qué chévere, mi Vale. Muchas gracias a ti por aceptar también la invitación y hablar un poco más también de tu vida, de tu trayectoria y, por qué no, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero antes de ir al tema en específico, mi Vale, ¿eres o no sinvergüenza? Estoy en el proceso de, creo yo, de hacerme. Todavía sí. No, yo creo que sí. Podríamos decir que sí. Podríamos. Una anécdota que te acuerdes, que digas qué vergüenza o que te hayan dicho qué sinvergüenza que eres. Debes tener por ahí algo que te acuerdes y digas, a ver, ¿por qué no me quiero que esta parte para poder pensar alguna vez, a ver, que yo haya dicho, o sea, que nada que ver con el tema, pero sí es como una anécdota. Yo fui reina de mi barrio, cuando por ahí era chiquita todavía, y nos invitaron a esto de la verbena ambateña. A mí mi presidente no me avisó, yo no fui a los repasos. Y era en la catedral y resulta que el atrio de donde pusieron la tarima había un hueco. No me caí. Casi me paso recto al hueco. Ajá, entonces yo después veía el video porque yo, o sea, pasé, modelé con el vestido, todo, y me estoy yendo como recto y se ve clarito como sube un señor así de, no, por ahí no. Creo que ha sido una de las que más vergüenza tuve porque creo que fue de mucha gente, entonces fue como, sí se nota en el video como, ay, me voy por acá. Ajá, creo que eso, no me acuerdo de otra ahorita, que seguramente debo tener. Yo sí sabría cuáles, Nani. Yo sí les cuento. Yo sí he visto, Nani. Sí, a ver, para yo no, porque luego ya nos identifican y no se vale. No vale tener evidencia en redes. Mentira. Sí, creo que esa. Bueno, quiero saludar porque ya nos escribió Katy Eli, nos dice que sería bueno que se hable de Allison porque esta sociedad juzga sin saber en esta fecha, nos menciona. Christopher, a la hora... ¿Qué? No, eso no vamos a leer. Dice, hola Vale, grandes invitados, la juventud presente, chévere. Muchas gracias a quienes están ahí interactuando. Sí. Bueno, sí vamos a tocar varios temas que nos parecen importantes y no solo un caso, creo que hay muchos, pero creo que más allá de eso es también concientizar y sensibilizar de qué se trata. Pero mi Vale, cuéntame
desde muy pequeña, algún momento también sabía que iniciaste este tema del activismo, pero quiero saber desde niña, o sea, cómo viene. Entiendo que también en tu familia, capaz tu mami también por ahí tiene algo que ver y así sucesivamente. ¿Cómo inicia este tema de ahora decir soy activista feminista? Creo que o sea, sí ha sido como un proceso súper largo, pero en mi familia somos más mujeres. Entonces, siempre, y yo he visto, por ejemplo, en mi abuelita, en mi mamá, que siempre hemos sido nosotras las que resolvemos. Que, o sea, sí podría decir, aún arraigados como desde mis abuelitos, como el tema de la mujer tiene que hacer esto y así. Pero yo siempre vi, por ejemplo, en mi abuelita que ella siempre hacía el trabajo más duro. Ella era comerciante, ella viajaba, ella si se dañaba algo lo arreglaba, entonces siempre fue como, nosotros podemos resolver solas. Entonces siempre tuve igual mi mamá que se quedó viuda desde que yo era muy chiquita, entonces también siempre me tocó ver a mujeres que resolvían en mi vida. Pero creo que lo más contradictorio y también lo que sí me hizo como repensar justamente fue el tema de cuando yo fui reina de mi barrio, porque me encontré con realidades y yo conocí a una chica con la que yo trabajé y siempre me voy a llevar lo que ella decía, era la Anabel nos decía, no solo somos una corona y una banda, somos trabajo social. Entonces decía, somos conexión con la gente, que de nada nos sirve tener una banda y una corona si no hacemos cosas por la gente. Entonces desde ahí yo dije, hay que darle la vuelta a lo que significa ser reina, de, ay, no solamente las chicas bonitas, los cuerpos bonitos, solamente como estos estereotipos que hay. Entonces dije, hay que ver por la gente. Entonces cuando tú ya empiezas en este camino de empezar a sensibilizar con la gente, te encuentras con otras problemáticas y dejas de normalizar los diferentes tipos de violencia, porque creo que tenemos muy normalizada la violencia, el acoso y todas estas situaciones. Entonces justo en este proceso de ser reina y de entender las problemáticas empecé a analizar y yo digo, todas tenemos nuestra historia de cómo nos convertimos en feministas. Pero para mí sí era como, yo decía, ay, estas manes no saben de lo que hablan y voy a leer para demostrarles que no tienen la razón. Me sentí, leí sobre la historia de las mujeres y me convertí en feminista, porque creo que el hecho de no saber nuestra historia, de no saber que ahora nos podemos poner un pantalón, es por la lucha feminista, que incluso la otra vez leí que hasta el tema del tema de los baños públicos es una lucha feminista de que las mujeres puedan utilizar baños públicos fuera de su casa. Entonces muchas de las cosas que las mujeres tenemos hoy en día es por la lucha feminista. Entonces yo sí, y yo igual lo he dicho a mis compañeras, lo he hecho, yo sí era de la típica que decía, ay, es que estas manes no saben y solo viven haciendo bulla y así. Y decía, no me parece. Y yo decía, voy a leer para poderles refutar. Entonces leí y me convertí en feminista, que yo digo, fui una feminista como que solo acompañaba marchas, solo asistía a eventos como muy callada, porque te da vergüenza gritar porque la gente te mira feo, te da vergüenza estar como en esos espacios. Entonces yo era como así nomás, asistiendo y todo, hasta que yo entendí como la rabia. Tuve casos como cosas que a mí me pasaron personalmente y quise que toda esa rabia se convierta en lucha. Entonces dije, no quiero que esto le vuelva a pasar a otra mujer, no quiero que esto vuelva a suceder. Entonces ahí pasé de simplemente acompañar, de simplemente asistir, a organizar. Entonces ahí estaba yo en universidad, yo estudiaba en Riobamba. Ahí creamos mujeres universitarias en la universidad, empezamos a hablar sobre temas de acoso dentro de la universidad. Toda la vida creo que de ahí yo entendí que las luchas no son individuales, las luchas son como una red, todas las luchas se unen. Entonces ahí pertenecía también en ese entonces a la FEWE. Entonces ahí comprendí todas como las luchas, estaba metidas en todas las luchas siempre. Hay que hay lo que venga, todo lo que sea defensa de derechos, ahí voy a estar, porque creo que desde mi perspectiva entendí eso. Entonces ahí ya acompañé, estuve, hicimos un proceso donde pudimos desvincular a un docente que acosaba en la universidad.
creo que es una de las cosas que más a mí me llena, porque digo, pudimos sacarlo. Fue una lucha, fue súper difícil y todo, y nos enfrentamos como a eso, pero lo pudimos sacar y demostramos que ningún docente, por más que sea de dirección carrera, por más que tenga los padrinos, amigos, conocidos, palancas que tenga, cuando nos unimos, gritamos, luchamos, se puede hacer eso. Entonces, eso de ahí ya me gradué y de ahí ya vine acá a Ambato, que también ha sido un proceso duro, porque allá en Riobamba, justamente por la lucha igual, hice lazos con mis amigas feministas de allá, aprendí incluso de ellas muchísimas cosas, ya no solo en el acompañamiento, sino en el liderar, en crear, en generar espacios. Entonces vine a militar aquí en Ambato y ahora estoy militando acá en Ambato en una colectiva feminista. Entonces la idea es siempre estar desde los espacios que estemos. Si estamos en otra ciudad, luchar ahí, ver cómo hacer, justamente para que esta rabia que nosotros tenemos se convierta justamente en lucha. Bueno, yo quiero tocar algunos temas de los que han mencionado. Primero, el hecho de lo que significa el tema de los certámenes de belleza. Muchas veces creo que hoy poco a poco ha ido cambiando la idea, aunque todavía sigue siendo difícil. Sin embargo, no es de estar en contra, capaz de que pueda haber una representante de un país, de una ciudad, de un cantón, hasta del barrio, como se estaba mencionando. Sin embargo, es del otro lado de lo que se brinda a través de este espacio, pero también lo que significaba muchas veces el cumplir estrictos reglamentos en los que cosificaban a la mujer en temas de estereotipos, en cuál debe ser su medida, de su tema físico. Y sucesivamente, como que muchas niñas, adolescentes, jóvenes miraban esto como algo a seguir también, ¿no? Y que muchas veces se llegaba a otro, digamos, otro objetivo que no era representar capaz, o que las niñas, adolescentes quieran serlo, pero no desde la idea de lo que significa, como tú dices, capaz tener un proyecto, apoyar a la comunidad, a la sociedad en diferentes acciones de todos los grupos, en este caso de atención prioritaria, y de igual manera las representaciones que tienen, digamos, en los otros lugares, pero aún sigue siendo difícil porque de igual manera era el no estar casado, tener hijos, como decía, las medidas y bueno, otras cosas que eran inaceptables en cierta manera por lo que significaba. Claro, que siguen siendo, o sea, yo por ejemplo acepté por presión de mi familia. Literal, sí, porque yo siempre tenía problemas con mi autoestima. Entonces yo no me consideraba una mujer bonita como para ser reina. Entonces en mi familia, mi abuelita, tengo una tía que fue candidata a reina de Ambato incluso. Entonces era como una tradición. Yo me acuerdo toda la vida crecer con las bandas de Nasal, así que mi mami fue modelo incluso, y todas mis tías han sido reinas, entonces yo no quería aceptar, porque desde muy chiquita siempre he sido yo muy traviesa y nunca he sido como la niña delicadita, que no está mal, que yo siempre digo que las mujeres quieran ser lo que ellas quieran, lo que ellas les haga sentir felices. Entonces nosotras como feministas no les decimos, oye, no seas ama de casa, pero queremos que el trabajo de las amas de casa sea reconocido. Entonces que las mujeres quieran hacer lo que se sientan feliz y que no sean violentadas. Entonces yo siempre he sido así como menos delicada. Entonces yo decía, no, o sea, yo no puedo ser reina porque no me sale. Ajá, literal, no me sale todo lo que en ese momento. Y mi abuelita bajó y me dijo, es que toda la vida todas hemos aceptado ser reinas y que no sé qué, y tú no vas a ser la excepción, te están viniendo a pedir. Y esa es otra cosa entonces del tema de las descendencias, o sea, que era reina y te toca. Ajá, y así, literal, así tienes que seguir un legado de reina. Sí, ajá, entonces creo que ahí no tuve eso en mi familia. que ahí fue, creo que el romper el primer patrón familiar, que sí siento que yo he venido rompiendo muchos patrones familiares, y ahí fue y dije, bueno, voy a aceptar, pero voy a ser una reina diferente.
Entonces dije, no voy a ser la típica reina que solo es bonita, sonríe y ya. Entonces dije, voy a ser una reina diferente. Que igual no me parece que me hayan dejado 3 años. Y sucesivamente te... Sí, porque yo ese año fue como, voy a hacer todo por el barrio y que yo adoro mi barrio y que aparte era de un barrio que tampoco tenía como en ese entonces buen nombre. Entonces yo dije, no me importa. O sea, yo el nombre de la Ciudadela Comandá plasmado en la frente a donde yo iba y con mi banda y así. Entonces ese año hice muchas cosas y dije, no, voy a hacer todo lo posible por ese año que quede todo. Hice un campeonato y yo misma hice de vocal. O sea, sí hacía muchas cosas. Entonces dije, voy a ser una reina diferente. Y después, no hubo otra reina. No, y así dije, bueno, hasta el segundo año igual trabajé porque estaba en mi año sabático también de entrar a la universidad, pero ya sí el tercer año dije, ya por favor, ya suélteme, sí, ya suélteme en el brazo. Entonces sí fue como, es una experiencia bonita, pero creo que desde la perspectiva que yo lo tomé, porque sí siento que todo este tema de los reinados tiene cargado muchas cosas y principalmente estereotipos, que incluso en un año de Reina de Ambato fue como, por un lado gana el mejor proyecto y por otro lado gana la Reina de Ambato. Entonces hubo un año en eso que decíamos, no debería ganar el mejor proyecto a Reina de Ambato. Que sí siento que hay muchos factores que no están bien dentro de los reinados, justamente porque esto se presta para varias situaciones, sobre todo creo también este tema de competitividad entre las chicas, que también ha resultado en muchos certámenes, capaz no solo en Ambato, sino a nivel internacional, que haya disputas, peleas, que de igual se presta para el tema de los jurados y lo comercial y marquetero también. Literal. De la imagen de la mujer. Entonces por eso volvemos a repetir y tocamos este tema porque también forma parte y yo creo que sí se ha ido cambiando un poco la idea, espero que siga así, porque también es como las ciudades lo miran, ¿no? Y cómo es el que alguien diga no queremos hacerlo y se va todo contra ti y demás, por lo que significa, pero... Sí, que igual yo digo, hay redes sociales y que cualquier persona que de pronto le caiga mal me va a decir, tú, ¿y cómo eres feminista si en tu tiempo fuiste reina? Entonces es algo que igual lo saco porque digo, es parte de mi historia, es parte de lo que yo fui, incluso fue parte de lo que me sensibilizó hacia el labor social, porque por donde quiera que le vean y díganme lo que me digan, no es lo mismo ser de pronto reina de un barrio como Ficoa, Atocha, a ser reina de un barrio como la Ciudadela Comandá, que es un barrio que ha sido uno por mucho tiempo de los más abandonados, donde tenemos realmente personas que no tienen recursos. Entonces creo que eso me sensibilizó mucho. Entonces el hecho de no solamente trabajar por ser bonita, sino darle algo al barrio que pueda aportar un poco. Entonces sí, no es algo de lo que me avergüenzo realmente, porque digo, si alguien ve, forma parte de mi vida, y si alguien ve, nadie me va a poder decir, tú solo fuiste una cara bonita, porque no fue así, pero es una realidad, y esto incluso permitió que mi historia sea diferente, que si yo digo, de pronto si no hubiera sido reina de mi barrio, hubiera seguido en mi burbuja, y en seguir pensando que mi privilegio, que el hecho de que yo viva bien y esté bien, es la única realidad que se puede tener. Entonces creo que al conocer otras realidades te sensibilizas, encuentras problemas y ahí encuentras todos los problemas que tiene la sociedad, que son muchos. Exactamente. Y bueno, para finalizar capaz este tema de los reinados, de igual manera vimos lo que sucedió recientemente en el Miss Universo, que de igual manera algunas, por ejemplo, este tema del temor a equivocarte o al fracasar capaz cuando te hacen la pregunta o cuando estás ya en la pasarela y demás y te tropiezas y te caes. Vimos lo que pasó con Miss Jamaica de igual manera, que entiendo está en cuidados intensivos y pues de igual manera es algo capaz que tú mencionaste, que iba en la pasarela y no se dio cuenta y se cayó. Entonces ahí resulta que fue complicado ese tema en ese momento, pero la verdad es que sucedió así. Y de igual manera yo digo, son tantos países como un jurado puede elegir a la más hermosa de
del universo, como dicen, o de todos los países participantes, que son como 80, creo. Entonces eso también es algo de cuestionarse, pero no estamos para cuestionarnos de cómo se hacen los certámenes. Que sería un podcast enterito, porque creo que la belleza es subjetiva. Ajá. Entonces somos diferentes cuerpos, incluso entre países diferentes realidades, culturas, todo, o sea, ajá. Exacto, o sea, la belleza es muy subjetiva como para cimentarnos un solo estereotipo de belleza que nos ha afectado, pero la sociedad es parte del sistema patriarcal. Sí, la Ale nos dice, las reinas en Ambato tienen otra connotación. Todas fuimos reinas, dice. Sí. Todas somos reinas. Todas somos reinas. Esas reinas necesitan vato, que viva las mujeres, dice. Ya, ¿quién? Nosotras, bueno, de una. Sí. No, porque ya nos pasamos la edad. No sé cuántos años tienes, pero yo ya pasaría la edad según mi reglamento. Sí, hasta los 25. Yo ya tengo 25. Que tampoco quisiera meterme en eso ahora. Y estaba muy chiquita y, como digo, sí fue presión social, presión de mi familia. Pero ajá, no lo haría ahorita. Ya, muy bien. Bueno, sigamos entonces. De ahí nos decías algo del tema de que estabas estudiando, y pues ahí también sucedieron cosas que te transitaron a ti, que yo creo que también forma parte del tema de quienes defendemos derechos, porque muchas veces nos transitan cosas que nos hacen investigar, como tú decías, leer y conocer para entender también, porque el otro día me hacía una pregunta, una periodista me decía, pero si ya está en la Constitución, ya están en las leyes, ¿por qué quieren seguir defendiendo derechos? Yo decía, claro, están ahí, pero ¿cómo lo están practicando? O sea, ¿qué la gente está haciendo con eso que dice en la Constitución? Nos sigue discriminando, sigue habiendo violencia, sigue existiendo muchos casos de femicidios, transfemicidios, bueno, el tema de la comunidad igual. Entonces, no es solo está en la ley, está escrito, sino cómo en realidad se practica. Entonces, eso también es otra cosa que nos transita, que nos hace también que estemos levantando la voz. Claro que ahí aún faltan muchos derechos todavía que nos debería garantizar el Estado. Pero sí, los pocos derechos que hemos ganado, porque eso siempre lo voy a decir, nadie nos ha venido y nos ha dicho, ay, tomen este derecho, porque no, o sea, todos los derechos han sido con la lucha social, no solo los derechos de las mujeres, sino en general la mayoría de derechos, pero sí, nadie, incluso las fechas conmemorativas, o sea, tampoco ha sido como, ay, porque son mujeres les vamos a dar el 8 de marzo Día de la Mujer o el 25 Día de la... No, o sea, son fechas conmemorativas porque hubieron mujeres que fueron asesinadas para que esas fechas sean conmemorativas. O sea, todo esto es como parte de la lucha, entonces sí están anotados ahí, pero simplemente no se los cumple, y más que todo la sociedad todavía se sigue con el derecho de violentarnos. Lo que le pasó a la presidenta de México, siendo una presidenta de un país, un hombre se sintió con el derecho de irle a topar un seno. O sea, siendo una presidenta es como ni siquiera por ser una magna autoridad, solamente por ser mujer te crees con el derecho, porque a un hombre no le van a hacer eso. Entonces es como, sí están los derechos ahí, pero seguimos siendo violentadas, seguimos siendo acosadas, nos siguen matando. La lucha, creo que, y es algo que también lo menciono mucho, sí, no quisiéramos estar en plantones, no quisiéramos tener que estar organizando una marcha para exigir que se nos aseguren nuestros derechos. Creo que no debería ser así, pero lamentablemente nos toca, muchas de las chicas estudian, trabajan, y no solamente podemos como acabar una jornada laboral o acabar una jornada estudiantil y decir, ay, me voy a mi casa a descansar. No, porque tenemos que organizar, tenemos que estar pendientes. Entonces creo que sí es algo que de pronto no deberíamos tener por qué hacerlo, porque el Estado debería garantizarnos los derechos, pero... Bueno, algo adicional yo quería comentar al respecto, ¿no? Lo que ustedes decían, que el Estado sí debe garantizarnos los derechos, y ayer justo yo tuve una conversación con alguien y fue sorprendente, ¿no? Que me decía que mientras buscaba trabajo
ella encontró ya, digamos, una plaza de trabajo. Es más, tenía la preparación justo para ese perfil, pero esta institución pública que es hospitalaria había decidido solo contratar a hombres. O sea, yo digo, ¿y cómo están ahí vulnerando ese tema? Porque contratar solo a hombres, porque las mujeres pedimos permiso, porque las mujeres nos convertimos en madre, porque las mujeres tenemos, si somos madres, tenemos el tema del derecho de la lactancia, y no es un derecho que prevalece sobre la madre, sino sobre la vida de ese niño o niña. Y sobre todo también tocando este tema, sí me sigue llamando la atención que cuando tú te vas a una entrevista de trabajo, lo primero que te preguntas, ¿y de aquí a 5 años? O sea, en pocas, y piensas ser mamá, ¿cuántos hijos tienes? Y pensarías, entonces inclusive te están condicionando esa plaza de trabajo, porque claro, para la empresa y esa pública, inclusive peor en la privada, es como que voy a perder porque tú eres mamá. Entonces yo creo que también en eso sí sería muy importante, no sé, ganar espacios y que no sea una condicional. Imagínate, yo decía, ¿cómo es posible que tú estés en toda la capacidad para ejercer ese puesto y que el hospital solo haya decidido contratar hombres? Literal. Que incluso te pregunta si estás soltera. O sea, las primeras preguntas de una entrevista para mujeres: ¿estás soltera? ¿Casada? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos años tiene si es que tiene hijos? Y justamente eso de la proyección a 5 años. ¿Piensa tener hijos? Entonces, sí es una limitante, porque sí siento que los hombres no les preguntan esas cosas. Y resulta de igual manera, creo yo, de lo que mencionaba la Vale de las conmemoraciones, que de igual manera hay detrás personas que han decidido desde, por ejemplo, la ONU y otras instancias internacionales del por qué darle una fecha en específico a estas conmemoraciones. Y justo pasaba este 19 de noviembre, que era el Día del Hombre, que yo decía que no era en noviembre, sino que fue, creo, en otra fecha, que ya lo decían, ya creo que tienen como 2 días. Como 3, porque era en septiembre primero. Sí, pero no es el hecho de que lo tengan, ¿no? Y que digan nadie se acuerda y ahí sí no hacen nada y diferentes situaciones, pero es que yo les decía, a ver, ¿quién dijo esa fecha? ¿Quién puso esa fecha conmemorativa? ¿Y por qué la puso? Dime, explícame, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y de igual manera, en muchas capacitaciones que yo he estado y he podido también decir, ¿no?, las cosas, me han dicho, pero es que a los hombres no hay dónde ir a denunciar, y a los hombres también nos acosan, y a los hombres, yo digo, sí, está bien y tienen toda la razón, pero entonces, así como todos quienes defendemos derechos nos organizamos con otras personas para luchar por defender esos, ustedes, ¿por qué no se organizan de igual manera y hacen un colectivo o algo así para poder defender lo que ustedes dicen? Y las instancias de igual manera para ellos siempre estuvieron, no es que se están creando, siempre estuvieron y siempre están de igual manera para el tema. Entonces no hay ninguna diferencia. Decían, es que a mí me acosan, les digo, entonces denuncia, ¿por qué no denuncias? Pero de igual manera hay también la connotación de que los hombres, no, si denuncia algo, no sé, violencia intrafamiliar, que es esto y el otro, el hombre, y muchas otras cosas que también se transita desde ese lado, y ahí nos hace analizar muchas cosas que yo también tengo en mi pensamiento acerca de cómo está nuestra sociedad, no solo para la violencia contra la mujer, sino en general, porque quien violenta y quien de igual manera comete estos delitos, uno piensa, o sea, en qué familia, cómo fue criado, qué es lo que pasa en ese ser humano para que actúe de esa manera, y cómo son los procesos de igual manera penitenciarios en las cárceles, que son llamadas de rehabilitación, que está haciendo también la institución gubernamental para este trabajo con estas personas que cometen estos delitos. Entonces también hay que pensar esa otra parte de cómo sucede las cosas, claro, ¿no? Y lo que hacemos, lo que defendemos. Claro, que yo siento que desde su pensamiento de solo pelear,
no piensan como, no analizan en manera colectiva y es como que ven desde las individualidades, ¿no? Ustedes, porque son mujeres, piensan que solo es esto y así, que al final el tema del machismo, el tema del sistema en el que vivimos, sí nos violenta a las mujeres, nos asesina a las mujeres, pero también les ha hecho daño a los hombres y es algo que los hombres no son conscientes de que el mismo machismo les ha afectado, porque los niños no pueden llorar, porque los hombres siempre tienen que ser los fuertes, entonces todas estas son ideas machistas que se les han sembrado a los hombres y que por ahí hay que estar atentos porque la mayoría de suicidios son por hombres porque no saben gestionar sus emociones, porque el sistema, el machismo no les permite gestionar sus emociones, entonces por eso justamente hay este alto índice de suicidios, entonces el sistema también les está matando a los hombres y es algo que los hombres no son conscientes simplemente por defender su ideología machista de decir, nosotros estamos, ustedes están locas, entonces creo que hay que ser conscientes que el sistema y el machismo también les hizo mucho daño a los hombres, pero no es responsabilidad de las mujeres luchar por eso también. O sea, nosotros somos responsables de las luchas que nosotros tenemos y de lo que nos estamos organizando para nosotros, pero no es culpa de las feministas luchar porque los hombres de pronto también les violentan. No es nuestra culpa, o sea, nosotros también estamos luchando por las violencias que nos atraviesan. Entonces, justamente lo que tú decías, si ustedes sienten que están siendo violentados, creo que el primer paso es reconocer la violencia a los hombres, que no lo identifican, y es como, si tu mujer, de pronto, porque a ver, el ser feminista tampoco es como que nosotros decimos todas las mujeres somos buenas, hay de todo, ¿no? Entonces, si de pronto hay alguna mujer que violente a un hombre y él va a su círculo de apoyo, donde sus amigos, ¿qué le van a decir? Se van a burlar, van a minimizar la violencia que él está sufriendo. Entonces, si alguien va a un hombre y dice, oigan, me sentí acosado en este espacio, se van a burlar. Entonces, creo que el primer paso, antes de estarnos juzgando nosotras por las luchas, creo que es empezar a identificar este tipo de violencia y no hacer burlas de eso, no minimizar la violencia que de pronto otra persona, o desde el mismo hecho de que si ves a un hombre llorando, no burlarte, o sea, tratar de erradicar estos patrones. Y si ustedes consideran justamente lo que decía Vivi, pueden organizarse. Ahora estamos en libre de organizarnos y pelear por nuestros derechos, porque todos tenemos, pero no podemos echarle la culpa a las feministas de todas las luchas que existen. Es que son totalmente diferentes, existen diferentes luchas y en cierto modo muchas veces, por ejemplo, cuando se hablaban de grupos de intereses de participación en diferentes instancias, cuando se habla del tema de género, mujeres y las personas LGBTI más, de igual manera pero ya se habla de género y de las mujeres, pero no es igual, o sea, la lucha es muy diferente porque digamos el tema de la comunidad LGBTI más es un tema de interés de todos los grupos, porque transitamos en todas las etapas de vida y de todos los grupos de atención prioritaria que existen. Entonces es totalmente diferente el sentido de las luchas. Entonces eso también hay que entenderse, como dice la Vale. Las mujeres no tienen que luchar por una lucha de los hombres, capaz la sensibilización del que siempre se ha hablado, la prevención en los espacios, que es totalmente a favor también de encontrar a mujeres que también críen a los niños, niñas y adolescentes desde ese lado, porque hay muchas mujeres que también replican el tema del machismo. Entonces ahí también es el saber que desde niños aprendemos en nuestros hogares, en una sociedad donde nos desempeñamos y nos desenvolvemos. Entonces creo que desde ese lado también hay que tener la comprensión de vida. Y hablar ahora, por ejemplo, he visto que se habla mucho de las nuevas masculinidades. Entonces, eso es también el reaprender, como saben decir, de construirte como ser humano, como hombre en este caso, y construir una nueva realidad de que sí puedes cocinar, sí pueden ayudar en casa, sí pueden llorar, sí pueden también capaz ser amos de casa, no solo trabajar y otras situaciones.
sensibles, o sea, el tema de esas emociones que también hay. Entonces, si ven un curso de nuevas masculinidades, me parece oportuno que también los hombres que nos están viendo en este caso, si es que lo hacen, que también puedan asistir, ir a esas convocatorias que también las realizan y que se está como también tratando de apostar desde ese lado. Que sí, que creo que es importante, que al final el tema de nuevas masculinidades hay que analizarlo también, porque ahora con este tema se creen, yo he visto casos que es como, estamos en esto de las nuevas masculinidades y se creen con derechos de invadir espacios feministas. Entonces es como, o sea, hay una línea en el hecho de es nuestra lucha y está bien que ustedes se estén reconstruyendo, pero es para ustedes, no para que invadan y traten de apropiarse de los espacios feministas. Entonces creo que en eso también hay que ser súper conscientes, y también creo que hay que soltar el tema de que si un hombre sabe lavar los platos, sabe cocinar, sabe hacer las cosas, dejar de decir como algo grandioso, ¿no? Creo que es algo del ser humano y de ser útil. Entonces, que los dos géneros sepan cocinar, lavar, hacer cosas básicas de la casa, creo que es muy útil para ambos géneros. Entonces, creo que también incluso el tema de la paternidad, que si vemos un papá presente, es el mejor papá del mundo. Que eso creo que también debemos dejar de normalizar el hecho de que si un papá es muy presente, hacerlo como, ay, el mejor papá, cuando creo que debería ser una realidad que todos los papás sean presentes. Exacto, es una responsabilidad. Exacto. Más que obligación tampoco, porque bueno, hay muchas situaciones que sufren y justo nos dicen eso, Vale, te va a leer, dice, sin los hombres, ¿qué sería de nosotras? Soy una mujer y los hombres también son abusados y vulnerados. Cuando la mujer se queda embarazada, el hombre debe ser responsable y lo obligan con las pensiones. Y se han puesto a pensar si no son hijos suyos. Deberían también a las mujeres de exigir el examen de ADN. Nos mencionan aquí en el TikTok. ¿Qué opinas? Que según yo, está en la ley. Está en la ley. Yo sí es hijo, no entiendo. O sea, no es. Si no le reconoció el papá y van a un juicio, no soy abogada, me corrigen si me equivoco, pero he estado vinculada en muchos casos. Entonces, cuando tú vas a pedir la pensión de alimentos, el papá puede solicitar la prueba de ADN. Entonces, está en la ley, está escrito. No es que una se inventa y dice, sí, es mi hijo y ya. O sea, hay un proceso legal que está para poder acceder a la pensión de alimentos si él no lo reconoce. Entonces tampoco nadie va y le pone la pistola y dice reconoce. O sea, tiene su derecho a tener este proceso legal. Entonces, es que hay casos y casos también, ¿no? Como justo mencionabas, creo que el ser padres es ese acompañamiento mismo de los niños, niñas, adolescentes, para su educación, para no sé, esa primera vez que va a caminar, que va a la escuela, al colegio, para el tema de su trabajo, sus relaciones amorosas y demás. Entonces yo creo que tanto la mamá como el papá, como mencionaba la Vale, son responsables de la crianza de esos niños y niñas adolescentes, y pues no significa que ser padres debes, porque eso también es otra cosa, ¿no? Que según el tema constitucional y el tema de la religión, el padre y madre y los hijos desde el hogar, pero y ahora entendemos que hay muchos y diversos hogares de cómo es el tema también de crianza de los niños y niñas adolescentes, pero en este sentido quería mencionar que si es que una relación no funciona y hay hijos de por medio, siguen siendo padres. Exacto. Entonces eso es lo que se tiene que entender, ¿no? El tema de la crianza y demás, y bueno, ahí también el pedir a las mujeres y a los hombres pues que los conflictos se resuelvan entre ellos como pareja, que no funcionó el amor, no funcionó eso, pero están ahí. Como adultos. Exacto. Que se debería, porque sí hay casos donde se vuelven como muy inmaduros y utilizan a los niños como para pelear. O sea, es una pugna de igual manera, y como dicen muchas veces también esto de las pensiones resulta ser como algo de venganza en algún sentido también, pero bueno, eso ya es otro tema. Literal, que es muy extenso. Otro podcast. Sí, ahí vamos a ir anotando los podcasts que tenemos pendientes. Pero bueno, es que resulta así, ¿no es cierto?
Pero bueno, mi Vale, para seguir en esto, ¿cuál fue tu primera marcha? ¿Cuál fue ese primer momento? De igual manera, capaz con un cartel, porque, bueno, eso también es otra cosa, el estar en las calles, alzando la voz, luchando y diciendo el tema que se ha mencionado de igual manera, exigiendo a las autoridades que escuchen, que sepan que siguen habiendo casos de vulneración y demás. A ver, creo que mi primera marcha fue cuando todavía el tema del feminismo no estaba muy tocado. Tenía por ahí 13, 14 años y la verdad es que esto me hizo acuerdo a un amigo, una vez estábamos conversando. Yo estudiaba en el colegio agropecuario y por ese año 2013, 2014 el papá le asesinó a la chica y ella estudiaba en el colegio. Entonces como colegio bajamos una marcha a exigir justicia, pero no fue como feminista, sino que yo recuerdo muy vagamente, fue solamente como porque era porque estudiaba en el colegio, asistimos como a exigir justicia, acompañar en la familia. Entonces creo que esa fue mi primera marcha, pero creo que de las marchas que a mí más me tocó, sí, creo que fue la marcha en Riobamba, porque aquí he asistido a marchas con mis carteles, pero la marcha en Riobamba, mi primera marcha fue una marcha donde yo tomé decisión de ser líder, de dirigir algo y creo que de sentirme abrazada por mujeres que no me conocían, porque ni siquiera era mi ciudad, donde me crié era en Riobamba, entonces me sentí muy abrazada por el feminismo en Riobamba. Entonces creo que esa fue la primera marcha que me trastocó, cada marcha a mí siempre me deja enseñanza, me deja muchas cosas. Hubo una marcha del 25 donde 3 días antes yo estuve muy enferma, incluso con tos y tosía flema con sangre, y aún así yo me fui a esa marcha. El 25 fue la primera vez que en una marcha utilicé megáfono, porque yo casi nunca utilizo megáfono en las marchas, siempre grito a pulmón. Entonces esa marcha... Tiene una voz fuerte. Sí, entonces esa marcha en Riobamba fue por el 2021, creo. No recuerdo bien, fue una marcha del 8 de marzo. Entonces ahí me sentí muy abrazada y se me hace muy chistoso porque las compas de allá son muy unidas, porque allá el feminismo no es tan fuerte. Entonces, al sentirnos en un espacio donde no es muy fuerte el feminismo, nos abrazamos de entre las que podemos y nos sostenemos. Entonces, ellas me dieron apertura. Hasta ahora estoy en el chat con ellas. Pero a mí algo que sí se me hace como... Yo gritaba y ahí hay 2 chicas gemelas que yo no sabía que era gemelas. Entonces venía una y me decía, grita esa consigna, y no pasaban como 2 segundos y venía otra cara igualita a decirme como, oye, alguna otra cosa. Entonces era como, ¿cómo te pasaste de acá para acá? Entonces yo así como, digo, que ves esta velocidad de las muchachas me parece impactante, y no, después me enteré que son gemelas y que venían en diferentes tiempos a hablarme las 2 a la vez. Pero sí fue mi primera marcha como liderando algo, porque ahí hicimos un bloque universitario que no encuentro. Yo realmente estaba buscando videos. Tengo un video, pero había un video que habían grabado desde un edificio donde mi voz se escucha, pero fuertísimo, así, súper fuerte. Entonces sí, creo que esa fue la marcha que más me trastocó, que no fue mi primera marcha, pero creo que fue mi primera marcha como liderando algo. Bueno, muy bien, entonces de ahí ya te viniste para acá. Sí. Y me imagino aquí también, no sé si te has ido a Quito. Sí. Entonces, bueno, también allá es el tema del acompañamiento. Bueno, las luchas yo creo que hay muchas y hemos estado acompañando cuando hemos visto la oportunidad y hemos tenido también ese tiempito, porque no siempre estamos en las calles, también hacemos otras cosas, que eso es otra cosa, sí. ¿No? De que somos las vagas, ¿no? Que no tenemos vida y solo queremos estar luchando por los derechos. Créanme que creo que hacemos el trabajo 3, 4 veces más que una persona normal, porque nos toca dividirnos, nos toca organizar, y organizar tampoco es fácil. Entonces, incluso acompañar tampoco es fácil. Entonces creo que trabajamos más porque, aparte de nuestras responsabilidades como personas, tenemos estas otras responsabilidades que, ojo, muchas de las veces nos ha tocado poner de nuestro dinero para que cosas salgan adelante. Entonces es como entregamos mucho
Eso también es el tema de un poco el voluntariado que mencionas y como tú dices, de liderar, que yo también he tenido la oportunidad, pero lo bonito ha sido el encontrar a personas que digan, esta es mi primera marcha, qué chévere, esa emoción de igual manera de las personas que van y se sienten acompañadas, se sienten libres de ser también en estos espacios y hablar de lo que sienten, porque también se da un espacio siempre para conversar, para decir su historia y ser escuchada, porque hay muchas personas también que son víctimas de violencia y hasta reconocer lo propio también y hablarlo es otro momento. Entonces en estos espacios las personas que lo han logrado también nos mencionan lo que han vivido y eso también es algo muy positivo que se rescata de estos espacios. Ustedes creen que solo está gritando y demás, pero no es así porque hay muchas mujeres, niñas, madres y personas pues que acompañan esta lucha por lo mismo que les ha sucedido y lo hablan y lo expresan. Pero bueno, ahora sí quisiera, mi querida Vale, también más allá del activismo que como lo mencionamos, yo le puse al tema activismo y realidad porque también hay una realidad detrás y sigue siendo los casos que aún no llegan a culminarse con justicia, los casos que aún están en impunidad, que han tenido que estar años luchando y irse internacionalmente para encontrar justicia. Este último caso que ha estremecido también a nuestra provincia, en el caso de la chica Alison que justo nos mencionaban cuando iniciamos este en vivo, que siguen habiendo, que siguen existiendo casos, ¿no? Entonces diarios que las estadísticas, que no lo decimos nosotros, que son las estadísticas que los dicen, que cada minuto, segundo, una mujer es víctima de violencia. Entonces, ¿qué es para ti, mi querida Vale, el 25N? Que así se lo menciona, pero es la fecha, ¿no? Del 25 de noviembre, que es la conmemoración que hablábamos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué es para mí el 25? Creo que para mí el 25 es el hecho de no querer que más mujeres sufran violencia. Que no quiero que las nuevas generaciones sufran lo que nosotros sufrimos. Entonces creo que eso es para mí el 25N. Y de manera muy personal, creo que el 25, el 8 y como tal una red feminista me ha curado, me ha sanado. El acompañamiento de estar con mujeres que son como muy conscientes, que incluso están en el hecho de decirte, oye, estás viviendo este tipo de violencia que a veces nosotras no lo identificamos. Entonces creo que el tener una comunidad de mujeres que no normalizan la violencia, tener una comunidad de mujeres que son sororas, entonces creo que eso cura. Entonces para mí el 25 es luchar porque no les pase a otras mujeres, porque el tema de la violencia es muy fuerte. Entonces en la marcha del 25 surgen muchas cosas, pero en sí en estos espacios yo no he encontrado una mujer que me diga, a mí no me han violentado. Entonces, incluso muchas de las mujeres que se convierten en feministas, no todas, pero en su gran mayoría, son porque han vivido algún tipo de violencia en su vida fuerte, que es como que les hizo entender la lucha. Entonces, creo que es muy fuerte y es muy doloroso que tengamos que por estos procesos entender lo que la lucha, que puede que existan mujeres que no hayan sido violentadas y que bueno, que puedan tener esa oportunidad. Más que eso, yo creo que de igual manera aún no han roto ese silencio. Exacto. Perdón, que les pesa mucho, ¿no? Hay mucho también ahí de entender los contextos del tema familiar mismo, que capaz puede suceder a muchas cosas, se acaban matrimonios, se acaban familias, porque también entendamos que la violencia, la que mayor predomina es la intrafamiliar, en el hogar y demás. Entonces eso también es algo que
que hace que aún haya ese silencio, ¿no? Entonces, nosotros seguimos de igual manera en los espacios hablando, sensibilizando, luchando, viendo estrategias para que las mujeres rompan ese silencio, no sigan en ese círculo de violencia y puedan denunciar y puedan alzar su voz. Y muchas veces yo siento que los casos cuando se aumentan o en las estadísticas están es porque en realidad están hablando, porque antes no se escuchaba, dicen antes no era así, no, es que las mujeres no hablaban, antes era un tema de un tabú, un silencio que tú debías no decir lo que está sucediendo. Entonces ahora lo hacen, lo hablan y eso mismo es el hecho de lo que nosotros hacemos a través de este podcast que hemos pensado, el que a través de alguna persona que esté mirando pueda también alzar su voz y decir qué ha pasado en su vida. Entonces eso es algo importante del hecho del significado de este día también. Claro, es el tema de la visibilización, creo que es importante porque nosotras decimos, ¿no? Cuando vemos con gafas feministas entendemos que hay muchas cosas que nosotros hemos normalizado y muchos tipos de violencia. Entonces, y que siguen habiendo muchas más cosas para hacer. O sea, yo por ejemplo, yo personalmente he salido con jean, con licra, con falda, con exterior, con ropa totalmente holgada muchas veces. Igual me han acosado. Igual es como por ahí el hecho incluso de no sentirme cómoda en ciertos espacios porque los hombres se creen con el derecho y piensan que es un halago. Entonces, todas las mujeres hemos sido acosadas. Todas, o sea, yo sí creo que en las estadísticas, porque cuando salimos siempre alguien te ha chiflado, siempre te han dado un beso, siempre te ha dicho alguna morbosidad por ahí fuera de lugar. Entonces, es esto, ¿no? Y es el hecho de culpar. ¿Por qué digo lo de la ropa? Porque existe mucha el tema de acusar a las mujeres y de echar la culpa. O sea, que si te abusaron, si te acosaron, si cualquier cosa que te pasó, es tu culpa. ¿Qué hacías? Y eso es muy generalizado. O sea, cuando pasa algún caso de violencia, siempre en los comentarios en redes sociales es como, ¿y dónde estaba? ¿A qué horas estaba? ¿Por qué estaba ahí? Pero eso se presenta más inclusive en comentarios de las mismas mujeres. Exacto. O sea, existen más comentarios de nosotras mismas. De muchas mujeres. Que muchas mujeres es como, es que es culpa de ella porque ella debió haber estado en la casa a esa hora, ella debió haber estado, no debió haberse vestido así y creo que surge por este tema del hecho del sistema mismo que nos hace competir entre nosotras y es porque si una mujer se viste un poco sexy le ataco porque de pronto me opaca, porque de pronto me siento aludida porque ella se ve sexy y yo no me veo así, que puede ser o pueden ser muchos otros factores, pero siempre es como el sistema que no deberíamos culpar a las mujeres, no deberíamos culpar, o sea, que nosotros decimos, puede estar una mujer desnuda en la calle, que nadie tiene el derecho a tocarle, nadie tiene el derecho a violentarle. Entonces, yo, por ejemplo, creo que deberíamos como cambiar este chip y empezar a culpar al agresor en vez de culpar a las personas. Y es justamente con este caso de Alison que salió, que ¿por qué estaba a esa hora? ¿Por qué estaba con 4 hombres? ¿Por qué esto? Y nos repensamos tanto en por qué, en vez de pensarnos el por qué de ellos. ¿Cómo fueron criados? ¿Cómo fueron educados? Incluso hay muchos, yo he visto videos como de que a la mujer le enseñan a sentarse así, a cuidarse, a no salir, mientras al hombre no es que no le enseñen y le digan, oye, no violentes a una mujer, oye, no hagas esto, o sea, no les enseñan tampoco el hecho de criarse con estos patrones de no violentar. Entonces incluso normalizan la violencia a los hombres y justamente por eso se creen con el derecho de hacernos cualquier cosa, de utilizar, porque nos ven a las mujeres como objetos, o sea, esto es mío, y también nace de estas ideas del amor romántico, ¿no? De eres mía y de nadie más, y todas estas cosas. Entonces, creo que deberíamos dejar de normalizar el hecho de culpar a la víctima y empezar a culpar a los agresores. Y justamente también iba a tocar el tema de que muchos de los casos que se han hecho mediáticos han hecho que, digamos, la justicia pueda accionar más rápidamente, porque justo de eso tocaba yo el tema de que
qué es lo que nos está haciendo falta, y es justicia. O sea, nos hace falta justicia verdadera, justicia con todos los procedimientos legales. No estamos diciendo que se salten o que ya por último le enjuicien, no, sabemos de los procesos, pero que sean ágiles, rápidos, que no se encubra, porque eso también es otra situación. O sea, el dinero hace que haya encubrimiento de muchas de las cosas de violencia que suceden. Y muchos casos mediáticos han sido... han tenido que, o sea, ha llegado como a una conclusión, pero muchas veces ha sido por la misma lucha de hacerlo tan mediático y esta presión que se ha tenido. Y lo que decías tú, o sea, de los chicos, y bueno, yo siempre, a mí siempre me han pedido como Viviana, o como en este caso mi fundación, o la representación que yo he tenido, como que tenga una posición acerca de ciertas situaciones en específico que sucedan, como un comunicado, como y ciertas cosas así, pero yo siempre he tratado de ser un poco... o sea, esperar un poco de tiempo para en realidad conocer qué circunstancias sucedieron, porque muchas de las veces no por tener un medio de comunicación, una primicia, o por sacarlo primero, o por decir primero mi comunicado, yo ya estoy siendo parte de un ejercicio de comunicación efectiva o objetiva, o también de yo poner mi punto de vista. Entonces muchas veces hay también muchas fake news de lo que compartimos en redes, muchas cosas que o sea, no están también bien, y eso también genera morbo, ¿no?, a la población que comparte y está ahí constantemente en estas situaciones. Entonces creo que también en eso hay que un poco pensar antes de también compartir cosas y demás. Entonces, mira, yo ya vi el día de hoy que salió una fotografía en un medio de comunicación de los chicos que cometieron este delito, bueno, que son presuntos, ¿no?, porque aún no han sido juzgados, y ya mostraron sus rostros y demás. Entonces hay ciertas cosas que yo también digo, ¿cómo estamos así en la sociedad, en las mismas personas que son comunicadores sociales, que dicen una noticia y cómo lo replican? Entonces también es un llamado, lo digo muy personalmente, a también esperar un poco el conocer la realidad, cómo surgen las cosas. Sí está bien el pedir justicia y yo estoy totalmente de acuerdo, pero también el conocer las instancias y cómo se llevan a cabo. O sea, hay mucha información que ronda y muchas veces hasta puede ser mentira. Sí, o sea, sí debemos, creo que, ser más conscientes y también pensar, ¿no?, de que, por ejemplo, a mí se me hace muy feo que cuando se comete un femicidio, la familia no pueda tener un duelo, porque tiene que pasar luchando y exigiendo justicia y exigiendo al sistema judicial que por favor hagan su trabajo, porque no se les está, como tú decías, no se les está pidiendo que se salten procesos, simplemente que hagan el trabajo como se debería hacer y que se obtenga justicia. Pero lamentablemente la familia no puede ni siquiera tener un duelo en paz, porque tiene que exigir cosas que se nos deberían garantizar. Y lamentablemente que si no hay presión social, los casos quedan en impunidad. Entonces sí, es muy fuerte y creo que no debería ser así. Y justo nos dicen del caso de la chica Giovanna Pérez, que está aún desaparecida y su madre ha luchado por más de 15 años el tema también, que es un caso, por ejemplo, que está en impunidad, que aún no se sabe lo sucedido y pues esperamos que en realidad la justicia y quienes están a cargo del tema puedan dar ese acompañamiento también, como tú lo mencionas, mi querida Vale, qué pasa también con las otras personas que están alrededor, ese acompañamiento también de psicológico y demás para con las personas que están alrededor, la familia y demás personas. Sí, o sea, yo creo que sí es importante eso, como de entender la lucha, creo, y también de ser muy sensibilizar, ¿no? Y también creo que es muy fuerte nosotros. Yo justo la anterior semana estaba investigando los casos de femicidio, porque aquí en Tungurahua estamos armando una manta de la memoria, que es justo para la marcha del día de mañana, donde bordamos los nombres de víctimas de femicidio en Tungurahua. Entonces hay unos casos súper fuertes que uno lee y dice,
porque, y esos son los casos que han sido judicializados, los que se encuentran, porque seguramente hay casos de mujeres desaparecidas que ni siquiera les encontraron, posiblemente ya están muertas, ya les asesinaron, o sea, hay muchos que las estadísticas son muy altas, pero son estadísticas de las personas que han hablado y de las que no. O sea, y nos debería alarmar un montón el hecho de saber que solo de las personas que hablan no es el total de las cifras y aún así son muy altas. Exactamente. Y bueno, yo quisiera, mi Vale, que también podamos aclarar el tema de las palabras, porque una cosa es asesinato, otra cosa es el feminicidio que están tipificadas, ¿no? Y que muchas veces, pero no, que lo quieren tomar como un asesinato o como un homicidio, y bueno, hay muchos culposos que mencionan ahí, pero ¿cuál es esa diferencia, Vale, del tema del femicidio a que se convierta y lo quieran hacer muchas veces pasar por un asesinato o un homicidio? Creo que, bueno, surge justamente en este tema de que el femicidio es el asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, que ya hablamos de un crimen de odio. Entonces, porque eres mujer, justamente porque por celos, entonces todas estas situaciones que nos atraviesan a las mujeres y es simplemente matarnos por eso. Y algo más que voy a acotar a eso es que es de alguien muy cercano a ti. Familia, padres, hermanos, primos, novios, esposos. Que tengan algún tipo de relación, exacto, con la mujer. En cambio, un asesinato es justamente, incluso podemos ver en la realidad que ahora está atravesando el país, el tema de la delincuencia, el tema de estas peleas, narcotráfico, todo eso. Entonces, de pronto, eso es un asesinato que incluso que cuando dicen... Y hacen esta comparación, no, pero a los hombres también nos matan, incluso las cifras de los hombres también son muy altas, sí, pero no es un crimen de odio, porque eres hombre, te mato. Entonces están atravesados por otras realidades, que puede ser cuestión inseguridad, incluso cuestión, el tema también hay un alto índice en accidentes de tránsito. Entonces, como hay un montón de causales por los cuales los hombres mueren, que a diferencia de las mujeres nos matan por ese simplemente hecho de ser mujer. Entonces, también hay una diferencia entre femicidio y feminicidio, que es importante también conocerlo, que el femicidio es justamente lo que les mencionaba, y el feminicidio es cuando ya el Estado está involucrado. Entonces es importante también como dividir, porque a veces confundimos que feminicidio es lo mismo que femicidio, y no es así. Y hay muchos casos de igual manera en el que involucra el tema del Estado, Fuerzas Armadas, policía y demás, que están muchos en impunidad, y pues bueno, otros se han hecho también muy mediáticos, que nos indigna. Entonces, nuestra indignación es por estas situaciones, o sea, por cómo suceden estos actos y cómo al momento ya de pedir justicia se van llevando la cosa. Entonces, la lucha es por eso, por el tema de capaz frustración en algún sentido de cómo surgen, y muchas veces no se encuentra, ¿no? ese tema de justicia ante estas circunstancias. Pero bueno, ya nos dicen que ya chao, ya vayan, Andy. Ya nos vamos. Dicen los niños de las Malvinas, no nos olvidemos. Sí, eso también es un tema, pero bueno, eso no se tipificaría un tema de femicidio ni feminicidio. Claro, eso sería una desaparición forzosa. Exactamente, y bueno, eso también es otro de los casos. Bueno, en general, que hoy hemos tocado el tema de la eliminación de la violencia contra la mujer, pero como mencionaba la Vale, en todo el país estamos viviendo un tema de inseguridad, que esperamos que ya esa cárcel que se ha mencionado, que es la más mejor del mundo, que por favor ya esté al 100%, y que en realidad funcione el sistema también carcelario, que es una exigencia, como ya lo mencionaba antes, cuál es la rehabilitación, cuál es el procedimiento, que también están ahí los privados de la libertad, que también no se hablaba del tema de que la Constitución defiende a los delincuentes, que yo no estoy de acuerdo con ese concepto.
pues existen ahí muchas garantías de igual manera, sino que nuevamente menciono, no los ponen en práctica. Existe mucha corrupción en el tema de justicia, fiscalía, jueces y demás que están involucrados, y yo creo que ahí es donde no deja que funcione el tema de lo que dice la Constitución. Claro, y las mismas entidades gubernamentales están vinculadas en muchas cosas, entonces... Por ejemplo, algo que nosotros como mujeres también lo hemos dicho, ¿no? O sea, a nosotros la policía no nos cuida. Nos cuidan los niños los niños de las Malvinas fueron asesinados por militares. María Belén Bernal fue asesinada en una escuela de policías, alrededor un montón de policías que dejaron que le asesinen. Entonces, siempre hemos dicho, como la policía no nos cuida, el gobierno no nos garantiza derechos, lo único que nos queda es la lucha, el activismo, nosotras, nuestra comunidad, que creo que es lo que nos sostiene y nos ha venido sosteniendo durante todos los años. Yo la otra vez, justo con el tema del paro, yo decía, los militares y los policías siempre han estado del lado equivocado de la historia. Siempre, o sea, en la época de Simón Bolívar defendían la corona y fueron justamente estos ejércitos del pueblo que se levantan. Entonces, en todas las luchas los militares y los policías siempre han estado del lado equivocado de la historia. Entonces, siempre hemos sido nosotras como el seguirnos levantando. Entonces, creo que en conmemoración de este 25N, en conmemoración como el tratar de eliminar que todo esto que nos indigna, que toda esta rabia se convierte en lucha, y que luchemos, y creo que aprovecho este espacio de que en medio viví igual como para comentarles, mañana la marcha va a ser a las 6 de la tarde, entonces las mujeres que deseen asistir no están solas, estamos nosotras, y yo procuro en todas las marchas que yo voy sentirme como a mí me hicieron sentir en Riobamba, abrazada por el feminismo, y la marcha del 25 es una marcha más simbólica, es una marcha donde nos abrazamos más en comunidad. Entonces, no sé si invitarles, porque creo que no sé si es una invitación. No sé si es una invitación, sino es más algo que les deben hacer y decir, yo quiero luchar, yo quiero gritar. Incluso muchas de las mujeres que de pronto han pasado algún tipo de violencia, que lo puedan gritar, que puedan desahogarse y decirle al Estado que no les cuidó, decirles a los policías que no les dieron seguridad, gritar toda esta furia que tenemos dentro, porque cuando no la gritamos nos consumimos. Entonces, tener una red de apoyo de mujeres que nos entiendan, que no nos juzguen, que no nos culpen, es importante, y es eso lo que nosotros queremos crear desde los feminismos, ¿no? Que tengan su comunidad de ser abrazadas y de sostener luchas que para nosotras son importantes, porque hasta que el Estado no nos garantice los derechos, nos van a seguir viendo en las calles. Así que así de simple, hasta que no llegue alguien que realmente nos empiece a garantizar derechos, vamos a seguir en las calles. Si no, que espero que las generaciones futuras ya no tengan que pelear por esos derechos, pero si no somos, porque nosotros igual venimos como criando, yo por ejemplo a mi hermana, incluso a mi hermano, es como hacerles entender el tema de estas luchas. Entonces, para que en algún momento, si a mí me llega a pasar algo, si yo ya no estoy, no creo que deje de estar en la lucha, de pronto en otros como aspectos, de pronto ya no liderando, sino acompañando, como pueda pasar el tiempo, pero que sigamos luchando, o sea, que la lucha no muera, que sigamos levantándonos, que sigamos siendo conscientes, que toda esta rabia la sigamos, porque a veces si no me toca a mí, no veo y me hago, no, o sea, algún momento nos puede pasar a nosotras. Y ahí estaremos, porque nosotros somos quienes acompañamos a esas personas que muchas veces tienen que pasar por estas situaciones, como lo mencionabas. Pero bueno, mi querida Vale, quiero agradecerte también por venir y también comentarnos un poco más de ti, también de tu lucha. Tú formas parte, y hay que mencionarlo, de uno de los colectivos de aquí de Tungurahua que se llama Guambras Verdes, que es en realidad el que más fuerte está aquí en nuestra provincia y que viene realizando varias actividades, porque entiendo que no es solo la marcha, sino también otros procesos de acompañamiento y esta red de apoyo
que más mujeres se pueden unir. Quiero que ahí también puedas hacerle la invitación a estos espacios que ustedes generan y que también desde su activismo, que no es también solo de la Vale, hay muchas otras chicas que también tengo el gusto de conocer y que están en los espacios también participando y alzando su voz. Sí, que la lucha no es individual, la lucha siempre es colectiva. Y el hecho que yo esté aquí y que haya logrado tanto es justamente por toda una comunidad que sostiene. Entonces, sin mis amigas, sin mi comunidad, realmente no podría. Entonces, sí, como Wambras Verdes impulsan desde hace muchísimos años. Yo ingresé recién este año porque vine recién, pero impulsan muchos proyectos que justamente no son solo las marchas, que no solamente son plantones. Tenemos una escuela que creo que es el proyecto de este año que más hemos abrazado, que se llama Guaguas Superpoderosas, que es justamente esta escuela de empoderamiento para las niñas, que en mi personal, mi hermana fue parte de la primera escuela que hubo. Entonces mi hermana es muy consciente de qué le pueden tocar y qué no. Entonces ella estuvo a los 5 años, a 6, ahora ya tiene 12 y es como muy consciente y responsable de su cuerpo. Entonces si me tocaste así, hey, no me gusta que me toques aquí, por favor no lo hagas. Entonces cuida mucho su cuerpo. Entonces justamente estas escuelas nos ayudan a esto, ¿no? A que las niñas ya crezcan con patrones diferentes, que las niñas puedan soltar las ideas que están, el acompañamiento que existe. Creo que igual pueden seguirnos en redes sociales como Wambras Verdes, para que conozcan un poco como de todo el trabajo y todo el camello que levantan las chicas, porque como lo dijo Vivi, no es solo mío, es como una construcción colectiva de todas. Entonces sí es importante como conocer esto y que sean parte, que nos animemos a no solamente ver de pronto desde nuestra comodidad las luchas, sino que también salgamos a incomodar, porque esa es la idea, incomodarles al sistema. Porque todo lo que hacemos incomoda, que empoderemos niñas incomoda, que salgamos a las luchas incomoda, que hablemos de las violencias incomoda. Entonces justamente es lo que nosotros queremos para que el Estado escuche. Muy bien, mi querida Vale, muchas gracias. Y quiero entonces mencionar que, bueno, estamos en Ambato, Tungurahua, como lo mencionaba, pero a nivel de todo el país se generan diferentes movilizaciones que invitamos a que también participen, no solo aquí en Ambato, quienes están cerca, capaz que se puedan venir de los otros cantones, pero también puedan participar de las otras que existen y averigüen, siempre está información en redes de igual manera, no solo el tema de los TikToks que generan, no sé, ¿qué les gusta? Más bien quiero también que encuentren otra información que es muy importante, que también están en redes. Entonces, el día de mañana, justo como decía la Vale, es la movilización 25N que inicia en la plazoleta de la Segunda Constituyente a las 6 de la tarde. Así que invitadas a todas, como decía la Vale, capaz no de invitar, sino que se empoderen y salgan y sea su primera vez también que estén ahí. Entonces dicen que nos dicen sugerencias y recomendaciones: traer velas, flores para una vigilia que se va a llevar a cabo, usar ropa cómoda, traer agua y un pañuelito que puede ser en este caso morado, que es del tema de la lucha feminista, y el verde que tiene que ver con el aborto, la lucha también del tema del aborto. Con un cartelito de igual manera y las ganas de gritar el cartelito de igual manera con estas consignas que ustedes la puedan poner, o algún, no sé, mensaje que ustedes quieran que se lea. El recorrido nuevamente dice que va a hacer la movilización por la avenida Bolívar hasta la calle Guayaquil, de ahí hasta la calle Ceballos, donde hay un mural que es por el 8M, el 8 de marzo. Y posteriormente nos iremos a la biblioteca, el hall de la biblioteca de la provincial, en donde se realizará esta vigilia. Entonces, a todos quienes deseen estar presentes y ir, aunque sea a ver de qué se trata, pues que estén por ahí. Sí, bienvenidos. Que si no quieren gritar, está bien, pueden asistir sin gritar. Incluso si no quieren llevar un cartel, está bien. Como ustedes se sientan cómodos de asistir, nosotros vamos a estar ahí desde las 5 de la tarde, haciendo cartelitos igual,
apoderándonos de los espacios públicos que también nos pertenecen. Entonces vamos a estar como ahí un poco más temprano para quienes asistan. Siempre siéntanse seguras de estar en estos espacios. Entonces tenemos un bloque justamente que es mi primera marcha, entonces todas las chicas que se sientan un poco ahí temerosas, va a haber un bloque justamente para ellas, para que puedan entender y sentirse cómodas. Entonces eso, les esperamos en la marcha. Igual, como si me ven, acérquense con confianza a decirme cualquier cosa para poder ayudarles y apoyarles y que podamos gritar juntas por nuestros derechos. Así es, y estaré yo también acompañando también por las diversidades sexogenéricas, las chicas lesbianas, las chicas bisexuales, las mujeres trans, entonces que también estamos en la lucha constante por la reivindicación de derechos. Para finalizar, voy a leer los últimos mensajes. Guambras Verdes ayudan a las niñas a identificar la violencia con sus cursos y felicitaciones a las Guambras Verdes que luchan por los derechos. Mañana se va a sumar, dice Katy Eli, a la marcha, por mí, por mis hijos, por mis vecinas, por las mujeres. Vamos a la lucha. La mujer, esta es tu lucha. Gracias, Vale, por la información y la lucha. Felicidades. Las abogadas nos unimos. Muy bien, muchas gracias entonces a quienes estuvieron interactuando en redes sociales, en Facebook y en TikTok. Le mando un saludo a la Ale Jaramillo, no sé si por ahí estaba, al Panchito Campos y al Santiago que están en Facebook de igual manera viéndonos. Muchas gracias por estar ahí. A todos quienes siguen a Sinvergüenzas, este ha sido nuestro episodio número 15, hablando del 25N, activismo y la realidad. Muchas gracias, mi Vale, por venir. Gracias a ti, Vivi, que igual creo que es un espacio súper chévere. Me encantó estar aquí. Que ojalá lo repitamos con algún otro podcast porque quedaron muchos temas pendientes, pero agradecida por estar aquí y agradecida por topar este tema porque es importante. Entonces, como dice Vivi, síganle porque tiene temas muy interesantes que habla cada semana. Entonces, sí. y felicitarte también por crear estos espacios donde hablemos temas tan importantes y donde visibilizamos un montón de cosas. Igual agradecer a todos los que han estado comentando. Por ahí también vi un comentario de Jackie que me saludaba en el TikTok. Un saludo también a ti y a todas las personas que nos están viendo, que se sigan animando también por luchar por sus derechos. Todas las personas, mujeres, todos sigamos levantándonos y alzando la voz porque también hay derechos laborales que conquistar, derechos estudiantiles, no permitamos, no vamos a acabar. Literal de nombrar. Entonces, organicémonos, luchemos por todos nuestros derechos porque nos debería garantizar el Estado, pero no lo hace, entonces nos toca pelear. No nos hagamos de los ciegos, los sordos ante las injusticias y sí, ahorita topamos el tema de las mujeres, pero en general creo yo, en general el tema de las injusticias no nos cerremos y más bien busquemos formas de luchar por nuestros derechos. Eso nada más. Agradecerte, Vivi, agradecer también creo a las chicas de las colectivas feministas porque creo que gracias a ellos estoy aquí. Sí me encanta como mencionar que no es un trabajo individual, siempre va a ser un trabajo colectivo y en comunidad, y todas las cosas que las hemos levantado ha sido así. Entonces a las chicas que se animen a estar en la marcha el día de mañana, nos vemos. Muy bien, muchas gracias, mi querida Vale. Para finalizar, simplemente mencionarles que Sinvergüenzas desde eso, el crear un espacio, como le decía la Vale, para hablar de lo que no siempre hablan los demás espacios de comunicación, pero también para sensibilizar y educar desde la sinvergüencería, porque eso sí, somos bien sinvergüenzas aquí. Así que quienes estarán próximamente en nuestros otros episodios también conocerán. Estamos en redes como Sinvergüenzas, en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí pueden revivir los otros episodios de igual manera que hemos tenido invitados muy importantes, igual temas de trascendencia. Y por qué no decirte, mi querida Vale, que el espacio está abierto a través de Origen, que es el medio digital Periodismo con Raíz. Está aperturada la oportunidad de quien desee venir y hacer su podcast y realizar, no sé, algún tema en específico de sensibilización a través de los medios digitales. Aquí estamos para apoyarnos y para realizar estos procesos. Gracias. Muchas gracias a la Ani que está en producción por nuevamente apoyarnos. Ahora sí, diga chao. Chao.
Muchas gracias a todos por estar conectados. Nos vemos en el próximo episodio. Besitos. Chao. Gracias a los auspiciantes también.